El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida. Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado duramente sus prácticas litúrgicas. Las conversaciones fueron breves y tensas. Humberto, seguro de la autoridad papal, exigió la sumisión del patriarca a Roma. Cerulario, firme en la autonomía oriental, se negó. No hubo reconciliación. El 16 de julio de 1054, en plena liturgia, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando herético al patriarca. ¿Por qué se dividió la iglesia entre católicos y ortodoxos? Vamos a ver acá juntamente, parece bastante interesante. En el año 1054, un hombre caminó por la majestuosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Se acercó al altar durante la liturgia, colocó un documento sobre él y salió sin decir una palabra. Ese pergamino contenía una excomunión. Y con ese gesto silencioso pero devastador comenzó una ruptura que cambiaría el cristianismo para siempre. ¿Por qué dos ramas de una misma fe, que compartían el mismo credo, los mismos textos sagrados y la misma historia de mártires y apóstoles, terminaron separadas por 1000 años de distancia espiritual? ¿Qué fue tan grave como para dividir a la Iglesia en dos mundos? Uno católico, encabezado por el Papa en Roma, y otro ortodoxo, liderado por patriarcas en Oriente. Esta es la historia. Mira qué interesante esa imagen, mira. Qué imagen linda que hizo acá el canal. Se llama, como es el nombre del canal acá, el canal Resumiendo Cultura. Muy bueno, voy a dejar el video en la descripción para que puedan conocer el canal acá también. Voy a darle like, pero esa imagen acá, ¿dónde está? Mira, qué imagen, señores. Mostrando las dos iglesias, ¿no? La diferencia entre las dos iglesias que eran la misma durante 1000 años. Otro ortodoxo, liderado por patriarcas en Oriente. Esta es la historia de un cisma que no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, de diferencias culturales, disputas teológicas, ambiciones políticas y heridas que nunca sanaron. Una división tan profunda que, aún hoy, sigue marcando el mapa espiritual del mundo cristiano. En los primeros siglos del cristianismo no existía una sola sede suprema. La Iglesia era una red de comunidades unidas por la fe en Cristo, pero dispersas geográficamente. Sin embargo, con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, algo cambió. Bueno, los católicos creo que van a discordar, porque ellos van a decir que, bueno, siempre tuvieron un líder único, un papa, que empezó con San Pedro. La fe cristiana dejó de ser perseguida y se convirtió poco a poco en columna espiritual del Imperio Romano. Con ese giro político, también surgió una nueva realidad eclesiástica. Dos centros de poder empezaron a destacarse: Roma, en el corazón del antiguo Imperio Occidental, y Constantinopla, la flamante capital del Oriente. Y esa parte de Roma, del Imperio Occidental, es que con el tiempo se va a deshacer, se va a fragmentar, mientras que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, no se fragmenta. Fundada por el propio Constantino, ambas ciudades se convirtieron en referentes espirituales, pero también en rivales silenciosos. Mientras el obispo de Roma era considerado el sucesor directo del apóstol Pedro, en Oriente, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría gozaban de un sistema más colegiado, donde ninguna figura individual tenía supremacía total. Desde ese entonces, unidad no siempre significó armonía. A medida que el cristianismo se expandía, también lo hacían las diferencias culturales entre Oriente y Occidente. En Roma, el latín era la lengua del imperio, del derecho y de la iglesia. En cambio, en Constantinopla y gran parte del mundo oriental, el griego dominaba la vida intelectual, filosófica y litúrgica. No se trataba solo de idiomas distintos, sino de mundos mentales diferentes. Y así como va separándose el Imperio Romano, creo que también la iglesia, ¿no? Tendía a ser más legalista, estructurado, con una fuerte preocupación por la autoridad y el orden. El griego, en cambio, favorecía la filosofía, el misterio, la contemplación. Estas diferencias se reflejaron en la teología, en la forma de concebir la Trinidad, la gracia, los sacramentos. Los malentendidos eran inevitables, incluso cuando ambos lados buscaban honrar la misma fe. Con el tiempo,
Muchos obispos en Oriente ya no sabían latín, y muchos en Occidente no comprendían el griego. Las cartas se traducían mal, los concilios se interpretaron con recelo, y los prejuicios crecían. Lo que comenzó como una diferencia lingüística terminó creando una barrera espiritual. La incomprensión se convirtió en desconfianza. Una sola palabra. Pero no sé si va a decir aquí, pero va a haber diferencias doctrinales, que sí, eso sí es lo que va a llevar a la división, pero puede ser que empiece acá por una división política, social, lingüística y todo eso. Encendió una de las polémicas teológicas más intensas de la historia cristiana. Va a decir ahora. Filioque, en latín significa y del Hijo. Fue una adición que la Iglesia Occidental introdujo al credo niceno constantinopolitano, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero esta modificación, aunque parecía menor, desató una tormenta en Oriente. Los teólogos ortodoxos sostenían que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, como lo afirmaba el texto original del credo establecido en los primeros concilios ecuménicos. Alterar esa formulación y hacerlo sin el consentimiento de un concilio universal no solo era una infracción teológica, sino también una violación de la unidad eclesial. Para Oriente, el filioque representaba el poder unilateral de Roma, imponiéndose sobre el resto del cristianismo. Para Occidente, era una defensa de la divinidad del Hijo y la unidad trinitaria. Así, una frase doctrinal se convirtió en un símbolo de la creciente ruptura. Ya no se trataba solo de lo que se creía, sino de quién tenía derecho a definir la fe. Y va a haber más cosas todavía, creo que va a decir. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, fue adquiriendo un estatus cada vez más elevado. Roma era la antigua capital del imperio y la sede del martirio de Pedro y Pablo. Con el tiempo, el Papa fue visto como el sucesor directo de San Pedro, a quien Jesús habría entregado las llaves del reino de los cielos. Esta autoridad espiritual se interpretó como jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. En Oriente, aunque se respetaba al Papa como primero entre iguales, nunca se aceptó su supremacía absoluta. Los patriarcas orientales funcionaban de manera más colegiada, compartiendo decisiones y autonomía. Para ellos, ningún obispo, ni siquiera el de Roma, tenía derecho divino a gobernar sobre todos los demás. La tensión creció cuando los papas comenzaron a intervenir en asuntos orientales, dictando decisiones unilaterales. Los orientales lo vieron como una invasión de su autonomía sagrada, y cada gesto de poder papal fue interpretado como arrogancia imperial. La diferencia no era solo institucional, era una disputa sobre el alma misma de la Iglesia. La división entre Oriente y Occidente no solo fue teológica o cultural, también estuvo profundamente marcada por la política. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo la influencia de reinos germánicos, mientras que Constantinopla siguió siendo la capital del Imperio Bizantino, orgullosa de su herencia romana y su fe ortodoxa. A medida que Roma perdía poder político, el Papa fue ganando influencia como figura de estabilidad en medio del caos. En cambio, en Bizancio, el emperador ejercía un fuerte control sobre la Iglesia, nombrando patriarcas y convocando concilios. Eso es lo que llaman de cesaropapismo. El sistema conocido como cesaropapismo hacía del emperador un líder tanto civil como religioso. Con el tiempo, a ambas potencias se miraban con sospecha. El este veía al Papa como un poder extranjero con ambiciones imperiales. El oeste consideraba al emperador bizantino un intruso en asuntos eclesiásticos. La coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano fue un golpe simbólico para Constantinopla. Había ahora dos imperios y pronto dos iglesias. Tras siglos de tensiones, el conflicto alcanzó su punto máximo en el año 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida. Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado duramente sus prácticas litúrgicas. Las conversaciones fueron breves y tensas. Humberto, seguro de la autoridad papal, exigió la sumisión del patriarca a Roma. Cerulario, firme en la autonomía oriental, se negó. No hubo reconciliación. El 16 de julio de 1054, en plena liturgia,
Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando herético al patriarca. Días después, Cerulario respondió excomulgando a los enviados papales. Aunque en ese momento no se pensó como un cisma definitivo, el acto fue tan simbólico como devastador. Fue el inicio de una separación formal que ya venía gestándose durante siglos. La herida estaba abierta. La unidad de la cristiandad se rompía ante los ojos del mundo cristiano. Pero hay más cosas doctrinales que separan la iglesia. Vamos acá a buscar un poco. Voy a poner en la otra pantalla. Vamos a poner acá. ¿Cuáles fueron los principales temas doctrinales que llevaron a la separación, que llevaron al cisma de la iglesia, al cisma de la iglesia? Vamos a ver acá. Entonces, la autoridad papal, el problema de la filioque, que ya vimos, pero tiene más cosas acá. Diferencias en ritos litúrgicos como el uso del pan sin levadura, la Eucaristía, el matrimonio de sacerdotes, que bueno, que la oriental puede, en algunos casos, de los sacerdotes casarse. Bueno, la Eucaristía acá, que tiene que ser sin levadura. También contribuyeron para el cisma. Bueno, eso sería otras cosas acá con la iglesia protestante, todo, pero también ocurrió por esas otras cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora sí, volvemos. Después del 1054, no hubo una guerra entre católicos y ortodoxos, pero sí una fractura silenciosa y persistente. Las excomuniones no se levantaron oficialmente, sino hasta el año 1965. Cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén. Pero para entonces, la separación ya era una realidad arraigada, vivida por generaciones enteras como una diferencia natural. A lo largo de los siglos, las dos iglesias evolucionaron por caminos distintos. Roma continuó fortaleciendo su estructura jerárquica y su autoridad papal, mientras que las iglesias ortodoxas mantuvieron su modelo de patriarcados autónomos unidos por la doctrina, no por una figura central. Los intentos de reunificación en concilios posteriores, como en León, 1274, o Florencia, 1439, fracasaron por falta de consenso y por rechazo popular en Oriente. El cisma de 1054 no solo dividió la iglesia, dividió culturas, visiones del mundo, maneras de entender a Dios, y aunque ambas ramas siguen compartiendo muchas verdades fundamentales, la historia dejó cicatrices profundas que aún hoy condicionan el diálogo entre Oriente y Occidente. Es una misma iglesia, pero dividida. Aunque católicos y ortodoxos comparten los mismos 7 sacramentos, la misma fe trinitaria y el respeto por los primeros concilios ecuménicos, existen diferencias esenciales que consolidaron la separación. La más visible es la figura del Papa. Para los católicos, es el líder supremo de toda la iglesia, infalible en asuntos de fe. Para los ortodoxos, eso de la infalibilidad papal es bien más reciente, ¿no? Vamos a buscar acá cuándo empezó eso de la infalibilidad papal. ¿Cuándo empezó? Eso acá. Empezó la infalibilidad papal. Vamos a ver acá qué dice. La infalibilidad papal como dogma fue formalmente definida por el Concilio Vaticano I en 1870 en la Constitución Apostólica Pastor Aeternus. Aunque la idea de la autoridad papal especial en asuntos de fe y moral existía previamente, esta fecha marca la definición formal de la infalibilidad papal. Bueno, entonces hasta antes de eso, no bueno, tenía la idea, pero no era de todo oficial. Bueno, seguimos. Es solo uno de los 5 patriarcas históricos, sin jurisdicción universal. En el plano doctrinal, el filioque sigue siendo una diferencia importante. Los católicos lo recitan en el credo, los ortodoxos no. Además, existen contrastes litúrgicos. Mientras el rito romano es más sobrio y estructurado, el bizantino es más largo,
simbólico y sensorial. También varían las disciplinas. En Oriente, los sacerdotes pueden casarse antes de ser ordenados. En Occidente, el celibato es obligatorio. Otra diferencia significativa está en la organización interna. La Iglesia Católica es centralizada y vertical. La ortodoxa es descentralizada y sin una autoridad única. Cada patriarcado es autónomo, pero unido en la fe. Dos visiones, dos estilos, dos caminos que surgieron del mismo origen y que a pesar de la distancia todavía se miran con respeto y a veces con esperanza. El gran cisma de 1054 no fue un estallido repentino, sino el resultado de siglos de acumulación. Diferencias culturales, teológicas, políticas y humanas que, una a una, construyeron un muro invisible entre dos mundos que alguna vez compartieron un mismo altar. Fue una separación silenciosa pero decisiva, y aunque las excomuniones se levantaron, la distancia sigue viva. Hoy, ese muro no es tan alto como antes. Existen diálogos, encuentros, gestos de reconciliación, pero la herida del pasado exige más que diplomacia. Requiere comprensión mutua, memoria histórica y humildad, porque detrás de cada disputa hubo personas que defendían su verdad con convicción y a veces con orgullo. Comprender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia, es una invitación a reconocer cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden unir o separar. Y quizás, al mirar al pasado con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no signifiquen ruptura, sino riqueza compartida. Interesante, ¿no? Gracias por... Vamos a ver acá que dice, oh, mira, tenía uno de la Reforma Protestante. Quizá en otro momento lo miremos. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. El saqueo de Constantinopla de 1204 por parte de los cruzados acabó totalmente con la posibilidad de reconciliación de la Iglesia latina y ortodoxa. Realmente, acá después, los propios católicos van a sacar sus antiguos hermanos. Una lucha de quién gana más borregos para su rebaño. Acá no es muy favorable a la cosa. No era un conflicto de fe, era un conflicto de intereses de poder económico, intereses propios, intereses geopolíticos, intereses de una realeza que solo velaba por su sobrevivencia. Así que no sea hipócrita y metan la fe de un pueblo que nunca le has importado y mucho menos hablen de Dios como si obrara a través de un grupo de corruptos que al día de hoy siguen gobernando y promoviendo sus conflictos. Mira acá, no le gusta para nada los que gobiernan la iglesia, ¿no? Los obispos, los patriarcas. Capone, por dinero o por desobediencia a Pedro o por falta de fe. Tristemente todavía hay divisiones dentro de la iglesia. No escuchan que decía que decía Jesús, creo, que todos seamos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy seguro de que mucha gente vive y muere en su fe sin conocer los orígenes, descubrir de qué corriente eres parte e ignorar otros temas alrededor de las religiones como culturas, costumbres, lenguas. Tuve oportunidad de entrar a un rito ortodoxo y me sorprendió que el ritmo de los cantos eran similares a los de los católicos cuando de verdad se cantaba a Dios y antes de que pusieran orquestas en las santas misas. La iglesia divide porque hay elementos que no soportan en su ego y como no les gusta de la manera en que está, no les importa dividir ni destruir con tal de que sea como ellos la quieren. Mira qué cosa. Las iglesias se separaron porque entre ellas existía una rivalidad en el reparto de las contribuciones del dinero y el resto no importa. Bueno, la gente siempre habla del dinero, puede ser realmente que influenció bastante. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Puede en algún momento volver a unirse la iglesia ortodoxa con la iglesia católica? Deja los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.